Bienvenidos nuevamente al canal de Marcos Bustos, hoy con un tema a tratar tremendo, más que nada en este tiempo que estamos viviendo con lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel, con los palestinos, Hamás. Bueno, la iglesia profética. Es un tema bastante apasionado, más que nada porque hoy está en auge esto de los profetas, los apóstoles, y no decimos que no los hay, porque de hecho sí que hay verdaderos profetas, pero a veces confundimos el tema profético, el don profético, el ministerio profético, con los verdaderos profetas, y se confunde con el don de ciencia, que es aquello que Dios revela a ciertas personas dadas por su Espíritu Santo a través de un don específico para hablar de maneras muy puntuales acerca de cosas que vivieron o que van a experimentar. Pero cuando hablamos de la iglesia profética, la iglesia bajo la unción profética, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de lo que Dios estableció en su palabra, que es la iglesia profética, o la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender de que la profecía o los profetas siempre anuncian a los oráculos divinos. De hecho, de ahí viene la palabra profeta, es el que enuncia los oráculos divinos. Bueno, ¿cuáles son? Es muy fácil, obviamente que son las palabras de Dios en este libro, en la palabra de Dios o en la Biblia. Tendríamos que hacer el análisis de que los profetas siempre anunciaron acerca de profecías ya dichas. Por ejemplo, Jesús cita ciertos profetas o ciertas profecías de profetas como Isaías y Jeremías y Ezequiel, que ellos a su vez también anunciaron de un profeta llamado Moisés. Y este profeta recibe las profecías del cielo. O sea que si podemos concatenar todo, Moisés recibe la palabra profética de parte de Dios, luego los profetas replican la profecía más segura que era de Moisés, la Torá, y luego Jesús va a enunciar varias profecías que las enunciaron los profetas que te acabo de decir, y ellos a su vez están anunciando profecías que anunciaba Moisés. Ahora, estamos en un tiempo convulsionado. Obviamente que el 7 de octubre, para nuestra era, comenzó el principio del fin. Mateo 24 lo explica muy bien y habla de aquellos sucesos que van a pasar en el tiempo final. Y obviamente que hace muchos años que venimos escuchando de guerras, rumores de guerra, pero nunca se dieron las cosas como en nuestra era. Por ejemplo, en 1948 la nación judía vuelve a ser nación por fin y tiene ahora su capital establecida en Jerusalén, que no estaba antes como nación los judíos o como pueblo judío, no estaban establecidos en su territorio y tampoco su capital era Jerusalén. Ahora esas dos profecías están cumplidas en nuestra era. Y eso es sorprendente porque encima el 7 de octubre comienza el principio del fin, cuando de repente entra Hamás a invadir Israel a través de violencia, saqueos, bombas, fuego, un montón de situaciones que obviamente nosotros no estamos a favor de la guerra, ni con Palestina, ni con Israel, con nadie, ni con otra parte, ni con Rusia, ni Ucrania. Obviamente que el cristiano es un pacificador, pero no ignoramos, como dice Jesucristo, el tiempo en que estamos viviendo. Jesús dice que nosotros tendríamos que ver como la higuera. Cuando la higuera empieza a dar sus frutos o empieza a tener hojas verdes, es porque va a traer su fruto. Y la higuera en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento lo vas a ver relacionado con el pueblo de Israel. Entonces lo que Jesús está diciendo, cuando quieran ver el principio del fin, miren a Israel, porque ese es el reloj profético que va a enunciar cuándo van a comenzar todas estas situaciones. Ahora, el antiguo pacto es una sombra de lo que iba a venir. Vieron que Jesús siempre decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. O sea, siempre hay un paralelismo entre lo que el profeta recibió y lo que ahora el Espíritu Santo a través de Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, el verdadero Mesías, va a develar, a sacar el velo para mostrar cuál era el cumplimiento o el espíritu de la profecía. Pero tener en cuenta, solamente para tener un poco de historia, Moisés, que fue quien trajo la revelación, la Torá, los mandamientos, él
tiene un papel muy importante. De hecho, si nos vamos un poquito más para atrás, también vamos a encontrar a Abraham, el patriarca, del cual Dios también hace mucha mención. Hace mención Jesucristo de Moisés, hace referencia de Abraham, también hace referencia de Noé. Dice que los tiempos finales van a ser como los tiempos de Noé. Y si ustedes escudriñan un poquito, investigan, porque los videos que normalmente yo subo tratan de darte esa curiosidad para que después vayas a la palabra más segura y rumees. O sea, veas si lo que está diciendo el Tospar tiene concatenidad con lo que dice la palabra, si las profecías son lo que la Biblia le está anunciando o si son puros cuentos. Bueno, si vemos un poquito, Abraham fue una persona clave en el pueblo de Israel porque de él nace la nación. Nosotros tenemos las promesas de Abraham, pero Abraham fue el padre de la fe. Y no te quiero aburrir un poquito con historia, pero Abraham nace en el 1800 antes de Cristo, de la era cristiana. Pero en ese momento, en la era conocida, él nace en el 1948 de su era. Claro, te estás dando cuenta. Igual que cuando volvió a ser nación Israel en nuestra era, 1948. Ahora, no es todo, porque ahora ellos se van a establecer y Lot, su sobrino, se va a establecer en Sodoma y Gomorra. Pero hay 4 reyes malvados que van a venir a Sodoma y a Gomorra y a otros 5 otros reyes que van a hacer guerra y los van a conquistar con violencia. Cuando ustedes vean en Noé, en Abraham, la palabra violencia, aunque se queden sorprendidos, la palabra hebrea es jamás. Jamás significa violencia. Así que Abraham ahora tiene una gran disyuntiva porque quiere ir a rescatar a su sobrino, pero tiene que ir a hacer guerra inevitablemente contra estos 4 reyes maquiavélicos porque habían ido con violencia a saquear Sodoma y Gomorra. Y Abraham va a buscar a su sobrino. Pero Abraham dice la palabra que cuando él fue a hacer la guerra contra estos 4 reyes, él tenía 75 años. Y si vos te das cuenta y sumás 1948, que era el año donde él nació, y los 75 años aproximados que tenía cuando él va a hacer la guerra, da exactamente 2023 años. A los 2023 de su era, él fue a hacer guerra contra los 4 reyes y a rescatar a su sobrino Lot. Y Dios tuvo gracia con él y no solamente le dio la victoria, sino que rescató a sus sobrinos, a todas las personas que habían sido violadas, saqueadas, se la habían llevado como esclavos y recuperó todos los bienes. Y ahí viene esa parte que es tan predicada, ¿no? Que cuando vuelve con todos los despojos, sale al encuentro Melquisedec, rey de Salem, que es la tipografía o es el tipo de Jesucristo, es el sacerdote de sacerdotes, es el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Porque es casualidad? No, porque eran una sombra de lo que había de venir. Obviamente que no tengo el tiempo para ahora seguir hablando de la escatología, pero sí puedo hacer algo por los que me están viendo ahora. Despertar la semilla, la inquietud de saber que Jesucristo sí está a la puerta. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos como cristianos es, ¿estamos esperando a quien se fue hace varios años muy lejos, pero ahora está por volver? Porque Mateo 23, 24 y 25 habla de cómo va a estar la iglesia esperando el regreso de su amado, esperando el regreso de Jesucristo. Así que no te pierdas el próximo capítulo, el próximo video, porque voy a seguir hablando de esto, pero Dios quiera que el Espíritu Santo siembre esa semilla de estar expectantes a la venida de Cristo. Claro que según la escatología todavía hay sucesos que faltan cumplirse, pero comenzó el principio de fin. Amados que me ven, amadas y amados que me ven del otro lado, Cristo está cerca. La respuesta no es de lo que nosotros tenemos que buscar, no es que Él nos quiere hablar a nosotros, sino cómo nosotros vamos a esperar su regreso. Dios te bendiga.